children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were old, my dearest, you would be older. But I would. En este programa siempre podemos presumir, yo creo, de ser un poco más inteligentes los domingos entre las 10:30 y las 11, pero solamente porque nos acompañan nuestros científicos, no por nosotros. El resto del tiempo seguimos siendo igual de ignorantes. Los científicos son Javier San Pedro y Pere Estupiñán. ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien. No nos llames esas cosas que luego nos increpan los amigos. Hay cosas peores que se le puede llamar a alguien que Para ser científico. para ser tan inteligente, ¿no? No dejó ni meter cuña a la invitada. Esta semana se ha celebrado una feria de robótica en Madrid, la Global Robot Expo. Tú te has pasado por allí, Pera. Sí. Me imagino que has toquiqueado todo lo que has podido, has buscado exoesqueletos, has roto alguna impresora 3D, Pues casi, porque probé uno. No, pero muy interesante, ¿eh? Porque era una feria de robótica muy comercial. Entonces no se hablaban de las cosas así más futuristas que a veces vemos en los medios, sino lo que está pasando en el mundo de la robótica. Y saqué varias conclusiones, ¿eh? Por ejemplo, impresoras 3D que has citado. O sea, estaban muy aplicadas a la industria, al hacer prototipos, pero para el uso cotidiano, que siempre nos están diciendo que tendremos impresoras 3D en casas, no lo ves. O sea, para los expertos en bricolaje, quizás. Todo el tema de realidad virtual, no ves cosas novedosas. Entonces, vehículos autónomos para fábricas, sí que ves. Donde ves mucha robótica es en la parte industrial. Y luego está el tema de los drones, que eso quizás en algún programa podremos hablar, porque los drones ya están a un nivel de desarrollo que permitirían incluso llevar cargas dentro de las ciudades. No. Y todo eso. Lo que no hay todavía es una legislación, una regulación que... Bueno, en algunos lugares empieza a verlas, en algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. En algunos estados, perímetros, en algunos estados. Claro. Crean estas autopistas aéreas, pero sí que ves claramente en este caso un futuro donde a lo mejor los paquetes te llegarán ya no por la puerta, sino por la ventana. Sí, ¿no? Te llegará un dron, abrirás la ventana y cogerás el paquete. O sea, es muy interesante. O sea, pero por lo que cuentas es un poco agridulce, ¿no? Porque no terminas de ver cómo puede mejorar nuestras vidas, digamos. Bueno, sí que hay una parte que también había en la feria, que era de salud para gente mayor. Todo el concepto de exoesqueletos que se había utilizado pues para personas con discapacidad física. Para gente mayor estás viendo también muchos desarrollos de exoesqueletos que les ayuden en la movilidad, ¿no? Sí que hay. Luego los asistentes robóticos. El robot doméstico, ¿no? Se habla mucho de hacer compañía a las personas mayores, a los enfermos, incluso de cuidar a los niños. Y bueno, esto es un campo que tecnológicamente está muy maduro también. Otra cosa es, de nuevo, las regulaciones y el precio que pueda tener un cacharro estos. A cambio, una de las grandes noticias de la semana ha sido que un grupo de científicos españoles ha desarrollado un fármaco que podría curar y prevenir la diabetes de tipo 1. Esto supongo primero que sería una revolución médica, segundo que estamos hablando por supuesto de aquí a sabe Dios cuánto tiempo. No se sabe cuánto porque no hay ensayos clínicos ni proyectados. El fármaco se ha probado en ratones. Solo la investigación hasta ahora ha costado $3 millones y faltan otros 20 millones para desarrollar un fármaco. Si no se interesa alguna gran industria farmacéutica, eso va a ser muy difícil que siga para adelante. Recordemos que la diabetes, hay dos tipos de diabetes. La de tipo 2 es la más común. El 95% de los casos de diabetes son tipo 2, que ocurren en el adulto, a menudo en la edad avanzada, y está muy relacionada con el sobrepeso, la obesidad, el estilo de vida, ¿no? Y la de tipo 1, que se llamaba antes diabetes infantil porque suele presentarse en el niño, no tiene nada que ver con el estilo de vida ni con la dieta, sino es una enfermedad autoinmune que tiene componentes hereditarios y otros, por ejemplo, una infección grave puede desatar el sistema inmune hasta el punto de que empieza a atacar a tus propias células. En este caso, los propios anticuerpos del niño empiezan a atacar a sus células beta pancreáticas, que son las que segregan la insulina. Por cierto, hay una cosa que tenemos que decir, porque siempre barremos para casa, pero lo cierto es que la ciencia española demuestra su valía a menudo con grandes descubrimientos como este, y mientras tanto el gobierno prevé una subida del 8% para la ciencia en los presupuestos generales. Es un aumento que para nada compensa
semana los recortes brutales de los últimos años. Sí. Es decir, hablamos de estas cosas a pesar de los recortes, ¿no? Efectivamente. Sí. Aquí los científicos siempre dicen que tienen que trabajar en condiciones heroicas y lo hacen. Pero desde luego el gobierno no está, ni este gobierno ni el anterior ha estado ayudando mucho con lo poco que puede hacer, que es financiar correctamente la ciencia y estimular a la industria para que invierta en investigación. Dos cosas. Hoy es el Día de la Tierra. Aprovecho para recordar que esta noche a partir de las 9:30 se estrena en Discovery Max la serie documental de la BBC La Tierra en 4 estaciones. A cada una de las estaciones les han puesto voz Ángeles Barceló, Carlos Francino, Pepa Bueno y uno más. Y tenemos un número de teléfono que es el 638-855-349. Es también un número de WhatsApp donde nos pueden dejar un mensaje, una nota de voz o darnos un teléfono. Llamamos de vuelta para cualquier duda, cualquier opinión que quieran buscar de nuestros científicos. ¿Qué tienes ahí en el teléfono? Sí. Es que te estaba haciendo señas porque quería darte una sorpresa. Porque no sé si te acuerdas que hace unas semanas había un oyente que nos preguntó si se podía envejecer de manera asimétrica. ¿Te acuerdas? Un oyente nos lo preguntó en el turno de preguntas. Una oyente, sí, que le estaba pasando a ella que una cara de su una parte de su cara envejecía más que la otra. Vale. Sí, que tú diste una explicación, recuerdo, que tenía que ver con las quimeras, o dos embriones fusionados, ¿no? Pues bueno, otro oyente por Twitter nos envió un artículo del New England Journal of Medicine. Fíjate esta foto, que la puedes describir si quieres. Bueno, pues es una foto de una persona que podría tener 40 y pico años si miras de un perfil y unos 70 y pico si miras desde el otro. Es decir, que sí que hay una patología, la voy a poner ahora mismo en Twitter, por si hay alguien que esté en la red social, pero hay una dermatoeliosis unilateral, que es, en este caso yo leí el artículo, era de un camionero que durante mucho tiempo le estaba dando más el sol por una lateral de su cara y esto le ha generado esta enfermedad solo en una parte de... Pero entonces es un envejecimiento cutáneo, digamos, solamente en la piel. Bueno, la señora también hablaba de que tenía más canas en un lado que en el otro. También habló de eso. Sí. En cualquier caso, la respuesta correcta para aquella oyente es obviamente esta que nos dice el otro oyente que yo improvisé en aquel momento como una posibilidad teórica remota. Eso es lo que tiene la ciencia, que hay que probar y fallar, ¿no? Es lo que tiene la radio, que hay que hablar aunque no tengan nada que decir. 638-855-349 si quieren hacer alguna pregunta o dejarnos algún mensaje, preguntas como esta, para que podamos fallar, o para que puedan, porque yo no me meto, para que puedan fallar o acertar. Venga, empezamos. Never ever knew that this could be my reality. All my years expecting tragedy crashing down on me. Within you there's a light I could not fight, even if I tried. Forever by my side in this ride, I'll never let this die. Tenía ganas de que vinierais para contar o comentar esto con vosotros. La semana pasada tuvimos una charla muy interesante con la filósofa y activista india física también, Vandana Shiva, es autora del libro ¿Quién alimenta realmente al mundo? Ella nos contaba hasta qué punto la agricultura está dominada por corporaciones transnacionales que controlan las semillas, los fertilizantes, los productos transgénicos y cómo los transgénicos, suponían un riesgo para la biodiversidad y para la salud humana, según su discurso. Y desde luego discursos como el suyo merecen siempre la pena ser escuchados porque hacen reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad, pero también hacen que nos surjan muchas dudas. Cómo saber si la ciencia rema o no en esa misma dirección, cómo saber qué está bien, qué está mal. Se puede ser, por ejemplo, tan crítico con los transgénicos como era Vandana Shiva. Nosotros, como tenemos la suerte de disponer cada domingo de vosotros y de este espacio, no queríamos perder la oportunidad para charlar con vosotros sobre esta cuestión que es polémica. Sí. Se puede y se debe estar al mismo tiempo a favor de los transgénicos y en contra del negocio feroz que hay montado en torno a ellos, porque mira que tú, sobre todo, Javier, yo recuerdo también alguna vez desde allí lo que hemos escrito sobre Monsanto, que es como el imperio del mal. Sí, en parte las críticas tendrán razón. Debemos recordar que Monsanto ya no existe, lo compró Merck, así que está incorporado en una gran multinacional de productos químicos y fármacos.
Pues yo creo que sí, respondiendo a tu pregunta, se puede estar a favor de los transgénicos sin pensar que son una panacea. Estas cosas hay que estudiarlas caso a caso, y también a favor de una regulación de la agricultura que sea más sostenible y más sensata y que responda a los intereses de los agricultores y de los ciudadanos y no a los de las multinacionales. Hay que recordar también que hay países en desarrollo en África, hay 4 o 5 países que están invirtiendo públicamente en los transgénicos que necesitan, porque tienen no se trata solo tienen algunas plagas de virus que son intratables por otros métodos, y esperan desarrollar algunos cultivos de los que son más comunes en estos países para que resistan a estas plagas. Y no es solo cuestión de resistencia, está la cuestión del carácter nutritivo, por ejemplo, del arroz, que es muy pobre en vitamina A, y existe desde hace años un arroz transgénico que aporta ese suplemento de vitamina A. Y China no compra las semillas a Monsanto. China ha desarrollado grandes institutos de investigación institutos públicos para desarrollar sus propios transgénicos, en este caso del arroz y otros. Y también hay un problema muy importante que lo va a ser cada vez más en los próximos años, que es la escasez de agua. Tenemos que, sin comer más terreno a los bosques, sin deforestar más, tenemos que alimentar a la población con cada vez menos agua. Y esto requiere el desarrollo de unas semillas que por métodos convencionales va a ser muy difícil desarrollar. Unas semillas que puedan crecer con menos agua. Yo creo que el concepto clave, lo has dicho tú caso a caso, es que no todos los transgénicos son iguales. Es que hablamos de los transgénicos en genérico como positivos o negativos, y que tú hagas una modificación genética a una semilla que le añada o le quite una propiedad determinada, tienes que analizar si este cambio puede ser o no peligroso para la salud, no se ha visto todavía que sean peligrosos para la salud, si aplicada en un campo de Perú o en un campo de México o en un campo del otro lado puede tener problemas medioambientales o no, y luego si quién tiene detrás, si hay una corporación que lo que quiere es utilizarla de una manera que va a quitar unos recursos a una gente local, o se está haciendo, como tú citabas, en países de África, con fondos públicos, de una manera... O sea, cada transgénico... Por cierto, ese problema de las corporaciones no es exclusivo de los transgénicos tampoco. Esto ocurre con cualquier monocultivo tradicional. Claro, y las mejoras. Yo es que he estado hace poco en África y hablaba justamente del tema de la agricultura. O sea, hay un hecho que es clarísimo. Los cultivos en los países en desarrollo son menos eficientes. Por hectárea se produce mucho menos. Pero esto no solo los suples con unas mejores semillas. O sea, temas de irrigación, temas lo que llaman el post-harvest. O sea, se pierden mucha cosecha porque no tienen silos, no tienen maneras de guardarla. Hay mucha parte de mejora en el proceso de la agricultura que no tiene nada que ver con la semilla. Que no tiene nada que ver con la semilla. Lo que pasa es que en este terreno, y corrígeme Javier, es muy complicado encontrar la moderación, porque discursos como el de Vandana Shiva son, pues te hacen reflexionar y piensas, si todo lo que dice es cierto, pues tiene razón. Lo que pasa es que cuánto de lo que dice es cierto. Quiero decir, existe en este debate una postura moderada. Se puede decir, los transgénicos, pero curan enfermedades, no solamente son el diablo, como dicen algunos. Yo creo que los científicos están en esa postura moderada. Los biotecnólogos y los científicos especializados en estas cuestiones vegetales no creen que los transgénicos vayan a ser una panacea, ni que cure las enfermedades, ni resuelva todos los problemas. Lo que quieren es mejorar en los casos concretos en que se precisa, en una región u otra, estos temas que decíamos antes, sobre la escasez de agua, la resistencia a ciertas plagas que son muy difíciles de tratar de otro modo. Hay un dato que a mí me llama la atención, que es que el principal, yo creo que el único cultivo transgénico aquí en España es el maíz BT. BT significa Bacillus thuringiensis, y lo que hace este maíz lleva incorporado una toxina de esa bacteria, el Bacillus thuringiensis, para matar a las plagas, ¿no? Mata a los insectos. A esto, antes de que existiera el maíz BT, la toxina esta se tiraba en avionetas sobre los campos. O sea, si pasabas con un coche por ahí, te caía encima. Estás haciendo gestos de lluvia. Exactamente. Y sin embargo ahora está incorporada la semilla. Sí, y la mariposa monarca, que tanto ha preocupado a los ecologistas, se ha convertido en una verdadera plaga. Es que hay mariposas monarcas por todas partes. Pere Puigdomènech es profesor de investigación del CSIC, en el Centro de Investigaciones en Agrogenómica. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Por qué entonces se pone tanta gente a los transgénicos si vosotros decís que son seguros?
Bueno, nosotros lo que decimos es que el entorno que hemos montado, digamos, sobre todo aquí en Europa con la legislación, nos permite, como vosotros habéis dicho, analizar caso por caso si hay algún problema de seguridad en estas semillas. Y se hace un análisis exhaustivísimo, muy caro, y que esto es lo que nos permite, digamos, de concluir si hay o no hay algún tipo de problema. Ahora bien, es evidente que el tema de la producción agrícola es complejo, que en Europa en particular pues hay posiciones diversas, y este se utiliza como un tema porque es hasta cierto punto difícil de entender, porque hay voces muy activas como las de la señora Shiva que están incidiendo continuamente en el debate, y yo creo que en algunos aspectos creando confusión, y entonces, pues bueno, verás, el público reacciona a partir de lo que escucha. Claro, claro. Y puede haber dosis de populismo en lo que se dice también, pero yo entiendo que hay parte de ese mensaje que puede calar muy hondo, el mensaje de gente como la doctora Vandana Shiva, esto de que, pues, que los tomates ya no saben a tomates, este tipo de cosas, o la muerte de la agricultura convencional. También es labor científica quizá explicar a la ciudadanía que los cultivos transgénicos no son incompatibles con la protección de los cultivos locales. Quiero decir, si os vais vosotros a un mercado, veréis vosotros la enorme variedad que hay de tomates. Es decir, no es que los tomates, efectivamente, algunas variedades de tomate tienen menos aroma de las que pueden tener otras, pero tú vas al mercado y pagando la diferencia, evidentemente, vas a encontrar tú unos tomates que acaban de ser recogidos, que tienen un aroma fantástico y que además antes era muy difícil obtenerlos. Hay que decirte, está claro que hemos desarrollado algunas variedades. No hay ningún tomate transgénico, por otra parte. Te iba a decir que eso es selección convencional, ¿no? Entonces, a nuestra disposición una variedad enorme que no había antes. Ahora, sí que es cierto que hay una discusión entre, sobre todo lo vemos muy dividido en Europa, entre dos tipos de producción, una producción muy intensiva que va yendo hacia la industrialización, que permite, por una parte, mantener unos precios muy adecuados y permite, pues, tener unos productos que todos ellos son igualmente nutritivos y seguros, pero que son más baratos y quizás han perdido alguna calidad. Ahora, por otra parte, tenemos otra agricultura que intenta defender una producción más tradicional, y yo creo que en Europa la palabra clave es coexistencia. Claro, sí. Pero entonces, yo quería añadir una cosa al hilo este de la coexistencia, porque yo creo que sí que a veces puede haber una competencia entre algunas variedades y las locales. Te pongo un ejemplo concreto de cuando estuve en Perú, que estaban investigando con transgénicos de patata. ¿Vale? Porque allí tienen una gran biodiversidad de patatas y estaban utilizando diversas, a veces mezclando solo, no haciendo transgénicos, sino mezclando variedades, pero también añadiendo algunos genes para África, donde la patata puede ser un cultivo que da mucha energía y da mucho rendimiento. Y esto estaba con fondos públicos del Banco Mundial y era algo que no tenías ningún motivo por el que oponerte. Era una mejora sin duda. Ahora bien, después estuve hablando con un científico que lo quería implantar también en Perú, porque dice, aquí en los Andes son unas condiciones propicias para plantar la papa y con estas nuevas variedades podríamos tener muchísimo más rendimiento y mejorar la producción. Claro, pero aquí sí que entonces estás inevitablemente sacrificando a la producción local. Tienes aquí una gran biodiversidad. De la manera que él planteaba, seguro que se puede hacer de otra manera, pero de la manera que él, como científico con ganas de optimizar la producción, quería hacerlo, yo digo, mira, contigo no estoy de acuerdo. Con la otra investigación sí, pero con tu planteamiento no. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay dos problemas aquí. Es decir, por una parte, evidentemente ha habido unas grandes inversiones y tiene que seguir habiéndolas para conservar toda la biodiversidad posible,
porque en la diversidad tenemos la base de cualquier mejora. Y por otra parte, también yo creo que es interesante que se mantengan las variedades locales, porque pueden tener unas calidades nutritivas o de aromas o algo que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que preservarse. Pero por otra parte, si tenemos que dar de comer a los 9.000 millones de personas que van a vivir dentro de pocos años, pues tenemos que aumentar la productividad y hacer que se tenga comida suficiente para esta gente. Además, lo que tú dices es lo que ha ocurrido en los últimos 10.000 años. Es decir, que el trigo llegó del este a España, por ejemplo, y desplazó todas las variedades que había aquí de otros tipos de cereales. Bueno, ¿por qué? Porque el trigo es mucho más productivo, es mucho más nutritivo, se puede hacer pan y se puede hacer muchas otras cosas, y las otras variedades pues eran menos productivas, tenían algún tipo de problemas y desplazaron. Pues sí, esta es la historia. La patata nos llegó de América. Sí, pero que haya sido así no quiere decir que tenga que continuar siendo. En México tampoco tenemos que perder la gran diversidad de maíz que hay y cosas de esas. Es la primera cosa que te he dicho. Es la primera cosa que te he dicho, que es que hay que proteger todo esto y hay que mantener. Y por tanto, tener algún tipo, esta doble productividad que te he dicho, digamos, esta doble dirección. Claro. Por una parte, pues mantener una agricultura en lugares, mira, yo estoy en este momento en el Pirineo. En el Pirineo la agricultura es difícil. Son pequeñas propiedades. Ellos aquí pueden competir muy mal con por ejemplo, en los restaurantes tú encuentras carne que viene de Alemania, aquí en el Pirineo. Oye, claro, me llega a un mejor precio, mucho mejor preparada, es de una gran calidad, y al lado pues puedes tener tú la producción local y tú puedes escoger lo que tú quieras. Escoge lo que tú quieras. Y por tanto, esta doble tendencia creo que es inevitable y se va a estar dando continuamente en los próximos años. Es la convivencia y sobre todo la moderación. Por eso está bien escuchar todos los discursos y luego ir por la vía de medio, diría yo, ¿no? O intentar sacar conclusiones que no sean radicales. Pere Puigdomènech es profesor de investigación del CSIC, en el Centro de Investigación en Agrigenómica, y nos ha hablado desde el Pirineo. Pere, un abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Adiós. Decíamos al principio que a ver si había turno o si tiempo para alguna pregunta. Hay muy poquito, pero sí que cabe una. Y me parece que está el teléfono Mercedes de León. ¿Estás por ahí, Mercedes? Buenos días. Sí, aquí estoy. Buenos días. ¿Tienes una pregunta para ellos? Sí, mira, sé que hoy habéis de transgénicos, mi pregunta no va sobre eso. No pasa nada. Me gustaría preguntar si la inteligencia emocional ocupa espacio en nuestro cerebro y, por tanto, si somos más inteligentes, somos menos capaces emocionalmente. O también si la limitación del tamaño de nuestro cerebro, que limita nuestra capacidad intelectual, limitaría también nuestra capacidad emocional. Vale, o sea, si te entiendo bien, como si fuera un disco duro, si lo tenemos ocupado con mucha información porque somos muy listos, no hay espacio para las emociones. Gracias, exacto. Mercedes, un beso. Gracias a vosotros. ¿Tenéis una respuesta para esto? Es complicado. Pues sí, la inteligencia humana incluye la inteligencia emocional. La parte más evolucionada de nuestro cerebro son los lóbulos frontales, ¿no? Lo que tenemos en la frente, se ocupa precisamente de correlacionar los datos con las emociones, el conocimiento racional, puramente racional, con las emociones. Y sin esa conexión, nuestro cerebro no funciona bien. Tenemos psicopatías y tenemos malos funcionamientos del cerebro. No solo es que puedan coexistir dentro de nuestra cabeza, es que deben hacerlo para que funcionemos. Se refuerzan, de hecho, ¿no? O sea que cuanto más listos, más sentimentales. Y cuando más emocionales, también más listos. Eso está bien. Javier San Pedro Pera Estupiñán, un abrazo, compañeros. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.